Bernoulli fue un matemático, estadístico, físico y médico suizo. Destacó no solo en matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas, principalmente estadística y probabilidad. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. Como su trabajo más importante destaca el realizado en hidrodinámica, que consideraba las propiedades más importantes del flujo de un fluido, la presión, la densidad y la velocidad, y que dio su relación fundamental conocida como el principio de Bernoulli o teoría dinámica de los fluidos. El principio de Bernoulli expresa lo siguiente. En un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. A continuación, la fórmula del teorema de Bernoulli, que consiste en la magnitud de velocidad 1 elevada al cuadrado, que es igual a metros sobre segundos sobre 2, más la gravedad, que se da en metros sobre segundos al cuadrado, por la profundidad 1, dada en metros, más la presión 1, que es igual a pascales, o newton sobre metros cuadrados, sobre la densidad, que se da en kilogramos sobre metros cúbicos, que es igual a la magnitud de velocidad 2 elevada al cuadrado sobre 2, más la gravedad por la profundidad 2, más la presión 2 sobre la densidad 2. Ejemplo del teorema de Bernoulli. Sostenemos una hoja de papel y soplamos con fuerza encima de ella. Observamos que al soplar sobre la hoja se provoca una corriente de aire, por lo que aumenta la magnitud de la velocidad de este, disminuye la presión sobre la hoja y la presión atmosférica empuja la hoja hacia arriba. Evangelista Torricelli nació en Faenza, Italia, el 15 de octubre de 1608 y murió en Florencia, Italia, el 25 de octubre de 1647. Fue un físico y matemático italiano. Inventó el barómetro de mercurio en 1643. El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. La ecuación de Torricelli es la siguiente, donde V es la magnitud de la velocidad del líquido por el orificio en metros sobre segundos. G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y h es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros. Para medir en forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río se usa el llamado tubo de Pitot. La forma del tubo es de una L. Al introducirlo en la corriente, por la presión de esta, el agua se eleva a cierta altura sobre la superficie. Conocida dicha altura, la magnitud de la velocidad de la corriente puede calcularse si se emplea la fórmula del teorema de Torricelli. La altura que alcanzará el agua en el tubo de Pitot sobre la superficie libre del líquido aumentará si es mayor la magnitud de la velocidad. Este tubo se emplea para medir la magnitud de la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Su funcionamiento también se basa en el teorema de Bernoulli. Dicho tubo tiene un estrechamiento, como se puede apreciar en la figura. Cuando el líquido pasa por esta sección aumenta la magnitud de su velocidad, pero disminuye su presión. Al medir la presión en la parte ancha y en la estrecha, se puede calcular la magnitud de la velocidad del líquido a través de la tubería por la cual circula si se utiliza la siguiente expresión, obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli. Para poner el ejemplo del teorema de Torricelli, utilizamos una botella de agua, a la cual le hicimos dos orificios. El primero es la salida de la superficie libre del líquido y el segundo es la salida de un líquido en el fondo del recipiente. A continuación, el video. La velocidad con la que sale un líquido, que en este caso es el agua, por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad, según indica el teorema de Torricelli.